Tal cual les dije, acá estoy con el doctor Alberto Loschi, o Loschi, no sé cómo... Loschi. Loschi, depende, como a mí me gusta Loschi, pero bueno, Loschi, que tal cual les dije, es médico, psicoanalista, presidente de CIPEA, una gran sociedad, poco difundida, muy importante para mi gusto, que investiga psicoanalíticamente todo el tema de accidentes. Es una joya fundada por el doctor Julio Granel, que actualmente preside el doctor Alberto Loschi. Yo era muy amiga de Julio Granel, fui varias veces a dar conferencias, antes que estés vos. No, yo estoy desde el comienzo. ¿Eh? Yo estoy desde el comienzo. Y es fundador y editor de la revista La Peste de Tebas, que varias veces les hablé, y también dicta seminarios psicoanalíticos y supervisiones en Moscú. ¿Por qué no nos contás lo de Moscú? Porque, viste, ahora, en este momento, Moscú está como Sí, la cuerda del contacto roja. que tengo no hablan mucho de lo que pasa ahí. ¿No hablan ustedes en el seminario de lo que pasa? No. Referencias muy ligeras, no sé si tienen miedo de hablar, pero yo tampoco pregunto mucho. Sé que hay mucha gente en contra, pero hay mucha gente en el país a favor. A favor. La parte más culturalizada de Moscú, San Petersburgo, está en contra, pero tampoco pueden manifestarse mucho. Pero la mayor parte de las regiones parece que están a favor. Así que habían dicho que Putin tiene un cáncer, que tiene un Parkinson, no sé, Infobae. No, de eso no sé. Con Putin no hablo. Yo lo veo ahí, lo veo con facies de Parkinson, muy rígido todo. Siempre estuvo así. Siempre fue así que o tiene Parkinson genético o es un invento. Y no escuché tampoco que lo operen. Pero estamos viviendo una guerra. Nosotros, como decimos siempre, como cuando empezó el COVID, estamos lejos y hay un COVID hasta las últimas consecuencias intersticiales de la vida actualmente también, así que hay que seguir cuidándose. El tema de la cuarta vacuna es un tema, se contagian, pero supuestamente hay menos muertos. Bueno, pasado este primer periodo de presentación del doctor Alberto Loschi, vamos a hablar del tema propuesto por este invitado de Luxem, que se llama los celos. Así es. Los celos, esa cosa ardiente como un volcán, a veces que destruye. Así es. Hasta llega la guerra, ¿no? Está bien. ¿Qué pensás? Bueno, primero te agradezco la invitación. Y sí, me pareció que los celos es un tema importante para hablar. Psicoanalíticamente es un tema de todos los días. Es decir, se ven muchas situaciones de las más variadas. Y en principio se puede decir que es un afecto universal, que, digamos, participa, es de la familia de un ramillete de afectos que parten de la angustia, derivados de la angustia, que son la culpa, el horror y también los celos, entre otros, que son derivaciones de la angustia, con manifestaciones distintas. La primera vez que escucho que los celos derivan de la angustia. Ay, explícanos un poco más, Alberto, qué interesante. La angustia es un afecto, es para hablar otro día de la angustia si querés. La angustia es el único afecto emergente del inconsciente, primero. ¿Cómo está enlazado con...? La angustia, digamos, se diferencia de los demás
afectos en que es el afecto fundamental. La angustia es la angustia de nacimiento, es la que Claro. se da en el corte del cordón umbilical. Freud decía que la describe de una manera que es la que a mí más me gusta, decía que es lo que se experimenta en ese momento es un tremendo desequilibrio en la economía del líbido narcisista. Again, please. Es un tremendo desequilibrio en la economía del líbido narcisista. ¿Entendieron? O sea, ¿Tiene que ver con el narcisismo? Tiene, ¿La angustia o los celos? Todo. Los celos también. Los celos son un derivado de la angustia, como lo es la culpa. Freud decía que la culpa es una derivación tópica de la angustia. Y en los celos se agregan las fantasías y que le dan el tono característico al afecto de celos. Así que es un derivado de la angustia los celos. ¿Y qué son los celos? Los celos, como dijimos, son un afecto. Y en ese sentido, ¿qué son los afectos? Es algo complejo los afectos, pero en última instancia se puede decir que esencialmente son memorias. Es decir, cada vez que sentimos afecto, desde los más simples a los más complejos, ira, tristeza, alegría, celos, odio, están suscitados o aparecen ligados a algún momento, a alguna circunstancia que se está viviendo. Brotan de memorias inconscientes que llegan a la conciencia no como recuerdos, sino como sensaciones. Es muy interesante que dice Alberto, porque brotan de la memoria los celos. De memorias inconscientes. ¿De qué memoria hablas? Memorias, Freud decía las memorias prehistóricas, memorias de los tiempos primordiales que quedan como el fundamento de nuestro ser y que se descargan. Estamos acostumbrados a pensar que tiene que ver con lo que sentimos en la conciencia, pero en realidad los afectos son más complejos. Sí. Se expresan por tres vías: por una derivación motriz, por una inervación somática o con una cualidad y un tono que llega a la conciencia, como el afecto que sentimos y decimos celos, etc. Pero muchas veces la inervación somática. Muchas veces uno solo de esos tres vías de expresión del afecto puede arrogarse todo el afecto. Entonces, por ejemplo, podemos tener una crisis de asma, un ataque de vértigo, y ese ataque de vértigo representar todo el desarrollo de angustia. Hay afectos, lo podemos hablar después, ligados a los celos, por ejemplo, la impotencia, la eyaculación precoz, que son... ¿Tiene que ver con los celos? Tienen que ver con los celos. Decinos, porque las preguntas son muchas de la audiencia, muchísimas, y un tema poco desarrollado por pudor, por temor, por vergüenza, es el tema de la eyaculación precoz, por ejemplo, que es el paso previo a la falta de erección. Sí, bueno, la eyaculación precoz es muy común, por ejemplo, que se produzca en el hombre cuando percibe el goce de la mujer, y en ese momento hay como una angustia ligada a las fantasías de celos que no llega a la conciencia, pero se descarga somáticamente en la eyaculación precoz. Totalmente original, porque siempre se dijo en psicoanálisis que el tema de la eyaculación precoz tiene que ver con la angustia de castración. Sí, bueno, ¿no? Los celos... Esto de los celos es totalmente original, ¿verdad? Pero es que los celos tienen que ver con la angustia de castración, es el núcleo de los celos, la memoria. Cuando sentimos celos, lo sentimos en todas las variedades, desde los más leves... ¿Hay normales y celos normales para vos?
Normales en el sentido que los sentimos todos, son, pero siempre tienen una raíz neurótica. Por eso que decimos de que vienen de memorias edípicas, por decir así. Muy Y bien, me gustó. De el- memorias edípicas, tal cual, primordiales. es de ahí de donde nacen, donde brotan, pero memorias que están bajo la amnesia infantil. Y del núcleo de esas memorias es un momento particular de las vivencias edípicas, que es el complejo de castración y el momento de la castración fálica, que es el momento donde el padre desplaza al bebé de la madre. Mientras el bebé está unido a la madre, el bebé está identificado al falo y es His Majesty the Baby, como decía Freud, y en ese sentido ese es el núcleo del narcisismo. Hay un momento en la evolución que el padre desplaza al bebé. Esa injuria narcisista, la angustia de castración, es terrible, queda sepultada, pero después se vuelca como los celos primordiales. Que ya se El ven padre recupera a la mujer, tal que cual, viene a ser la madre del bebé, tal cual, sí, 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 pero antes era de él la mamá. seguro, y Y después están, viene este desgraciado y dice, no, esta mujer es mía. Con lo cual realmente le gesta la salud mental, por lo menos. tal cual, ese es un Porque paso, hay padres que es no un hacen paso, así. es un paso fundamental en la evolución y en el desarrollo. Fundamental. Es decir, es decir, se puede decir que los padres de la historia personal con los que se vive el complejo de Edipo, tanto la madre como el padre, son los que posibilitan elaborar y metabolizar todas esas memorias prehistóricas de las que hablábamos recién y que se metabolizan a través de la relación con esos padres de la historia personal. Claro. Y en ese sentido es fundamental que el padre intervenga separando al bebé de la madre y quitándole el falo, se puede decir. Pero es un momento de una injuria narcisista dolorosísimo. Es difícil y complejo esto que dice Alberto, que lo dice muy bien y es muy complejo, es muy profundo, porque la madre tampoco por ahí quiere soltar el falo. No, seguro. Representado por el bebé. Así Entonces, es. aunque tironee el padre, si la madre no se anima al complejo de castración, como decía el moro Abadi, no tienen nada que perder, decía, siempre me acuerdo, tan inteligente. Y entonces es muy difícil que el padre pueda actuar con la interdicción, como decíamos en una época, No, sí, en ese sentido, bueno, de la función sí, paterna, es ¿no? un tema donde, bueno, no depende solo del padre, la madre tiene muchísima importancia porque es el lugar que la madre le da al padre. Uno puede ver después en los hijos que muchas veces la relación que tienen los hijos con los padres deriva mucho, aunque no sea una cosa tan directa, de cómo la madre trata, de cuál es la concepción que la madre tiene del padre. De acuerdo al lugar que la madre le da al padre, eso es algo muy importante para... Al padre, al marido, decís vos, no al padre de ella, bueno, sí. al marido. Sí, sí, porque muchas veces es más importante el padre que el marido. Por eso Lo cual te trae digo, sus vueltas claro. también. Pero estábamos en los celos y en el momento de esa castración fálica, donde de esa identificación al falo, núcleo del narcisismo, de golpe encuentra que el falo está en otro lado. Es una pérdida, es un dolor desgarrador, queda sepultado esa memoria, pero vuelve como celos, y cuando los celos aparecen desde muy temprano. Los más clásicos son cuando nace un hermanito. Oh, Es terrible, el que desgarro pocos que, analizan los analistas la llegada del hermano, Dios mío. el desgarro que aparece en ese momento, Sí. que se puede manifestar de distintas maneras. Puede haber un amor exagerado, puede reaccionar con indiferencia, matar con la indiferencia, o puede querer matarlo. Sí, Yo tengo un paciente que cuando nació el hermanito, él tenía 2 años, por vicisitudes que hubo en el parto y demás, lo dejaron en la casa de la abuela. Él encontró en la mesa de luz de la abuela
unas pastillas de barbitúricos, se tomó barbitúricos, estuvo intoxicado, salió por supuesto de la situación, pero se dijo, fue un intento de suicidio. Otras veces es al revés, digamos, aparece la idea hostil de expulsar al hermano. Recuerdo otro paciente que le decía a la madre que había que tirarlo a la basura. Claro. Mamá, ¿por qué no lo tirás? Sí. ¿Para qué lo queremos? Porque, ¿qué pasa? Profundamente, según Freud, el chico en algún momento, en muchos momentos, y depende de la familia, el bebé se siente el centro del universo. His Majesty the Baby. Al sentirse el centro del universo y de repente le aparece ahí esa cosita toda preciosa, que es el hermanito o la hermanita, el tipo queda totalmente descolocado. Así es. Como yo no soy suficiente. No me hicieron creer que era el centro del universo y me tienen que traer esto. Luis Canciper se dedicó mucho al conflicto fraterno, pero creo que lo estamos tratando más profundamente. Sí, porque el hermano es un derivado de esos otros celos primarios, claro, de la castración fálica, donde quedan vehiculizados así. Son los celos primordiales que, si no se elaboran después durante el complejo de Edipo, con la relación con los padres, la madre, etcétera, quedan como celos digamos, que después dan lugar a los celos trágicos, los celos pasionales, que son los que se actúan, los que llevan al crimen, como en el Otelo, o lo que vemos diariamente en los femicidios. Es cotidiano. Que son expresión de esos celos trágicos que se vuelcan en el crimen, que remedan de alguna manera la fantasía criminal que está en el núcleo de los celos. Se puede decir, hay una fantasía inconsciente ligada a la castración fálica, que es, en psicoanálisis se llama la escena primaria. Es una fantasía inconsciente en la cual el sujeto, el niño, está en presencia del coito de los padres. Es decir, está incluido como excluido. El tercero excluido. Y en esa situación, la injuria narcisista es tan brutal que queda capturado por la escena y aparecen como dos vías frente a eso: la criminal o la erótica, donde se identifica a la madre y se entrega o se pone en la posición pasiva frente a la figura paterna. ¿Vos no pensás que lo actual, el poliamor, los swingers y toda esa cuestión, tricota, cuatrifecta, etcétera, de las parejas, tiene que ver con esos celos, a tal cual? Crimen y erotismo es la sustancia de los celos. Claro. Más allá de cómo se manifiesten, puede manifestarse directamente o puede, digamos, haber otro desarrollo, pero el núcleo es el crimen y el erotismo, y puede volcarse una cosa o la otra. Digamos, todo el núcleo de las perversiones, esto no se dice mucho habitualmente, pero son los celos. Claro. Lo dice Freud, y eso no se toma tan en cuenta en el artículo que desarrolla Pegan a un niño, que el subtítulo es Contribución. Perdón, con eso me gané 2 premios. Bueno, entonces Pegan a un niño, que lo leen pocos psicoanalistas. Entonces te acordarás que el subtítulo es Contribuciones al conocimiento de la génesis de las perversiones. Ah, sí. Y el desarrollo de la fantasía masoquista Pegan a un niño, con toda la explicación que va dando Freud, la hace partir de los celos del niño. Pero vos sabés que yo escribí 2 trabajos sobre por qué la violencia, y el núcleo lo baso en Pegan a un niño. Tal cual. Cómo surge la violencia y poca difusión dentro de los psicoanalistas, porque es como si fuese la letra chica. Es decir que, ¿viste el artículo de Freud, celos, homosexualidad y paranoia? ¿Lo tenés en cuenta para pensar esto? Tal cual. Sí. En este caso estábamos hablando del masoquismo, pero la homosexualidad va de la mano con eso. Se puede decir, en esa versión erótica de los celos aparecen los desarrollos que estamos acostumbrados a llamar perversiones,
de las cuales el masoquismo, la homosexualidad, son maneras de derivar los celos, soluciones entre comillas de los celos, que tienen su tiempo porque después dan lugar al brote de celos. Claro, de eso a pensar que es una condición erótica especial de una elección libre, es una ingenuidad. Sí, en psicoanálisis. Sin embargo, es políticamente incorrecto. Tal cual, decir bueno, esto pero que estamos diciendo. Sí, porque bueno, una cosa es denigrar a las personas y otra cosa es entender que hay determinaciones inconscientes en todos nosotros que hacen que seamos de distintas maneras y que tengamos distintas... Claro, pero hay que tener mucho open mind para tolerar todo este tránsito que está charlando y diciéndonos el doctor Alberto Losky, ¿no? Sí. Hay que tener mucha templanza y mucho psicoanálisis. Y en ese sentido... Psicoanálisis profundo, ¿no? Sí, y en ese sentido los celos están en el núcleo de todas esas manifestaciones perversas, digamos, que hacen a las cosas. Pero perversa, digamos, no digamos perversa, porque en realidad bueno, para no usar la esa perversión palabra, para los psicoanalistas es una alteración del destino del deseo. Es una alteración del yo. Es una alteración. Del yo, es una exactamente, no tiene, porque tiene mala fama la palabra esa. No para los psicoanalistas, por eso en general, está bien aclararlo, porque yo digamos, por eso lo estoy aclarando, claro. Digamos, no es digamos, el modo... Es una alteración per saltum, es algo que saltea o se distorsiona o se deriva por otro camino, digamos, por celos podría ser, como dice Alberto, digamos, que en la evolución del complejo de Edipo, Freud lo dice ahí en Pegar a un niño, digamos, hay situaciones, accidentes, en el desarrollo más o menos normal del complejo, en el cual los celos aparecen con una intensidad particular, y eso determina una particular constelación edípica que influye en la vida amorosa, influye en la elección de objeto, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver con eso después las elecciones de objeto que hacemos. Bueno, el núcleo de pegarle a un niño es: si papá le pega a mi hermanita es que me quiere a mí. Sí. Esa es viste que los chicos tienen mentalidad práctica en general. Si le pega a pero ahí ya hay una distorsión, porque hay una triangulación donde el amor está distorsionado. Sí. ¿Por qué tenés que ver que le pega al otro para saber que te quiere a vos? Porque no es directo que... Porque al otro lo odia. En la base de eso está el odio. Alberto, ¿te puedo invitar el próximo programa? ¿O no podés? Para continuar con el tema. Sí. Nos quedamos cortos porque hay mucho más para hablar de los celos. Hay mucho, ¿no? Sí. Y es muy interesante el planteo que vos haces, porque nunca se habla así de los celos, ni aún en psicoanálisis. ¿Puede ser eso? ¿Qué te parece? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Luego de la terminación de este diálogo profundo, que lo invitamos, Alberto, para la próxima, porque quedó corto el tiempo para el desarrollo profundo que trae Alberto para todos nosotros, vamos a las reflexiones finales como siempre.
¿Cómo hacer las reflexiones finales hoy en 2 minutos? Es un tema, el doctor Lossky ha hecho realmente una trayectoria histórica, psicoanalítica y profunda acerca del tema de los celos. Los ha hecho derivar de la angustia, que es totalmente original, porque siempre se habló de los celos como los 3 en la escena, etc. Y él los deriva de la angustia, que es el único sentimiento emergente del inconsciente, el único. Entonces, de la angustia, él decía que derivan la culpa, los celos, todos los demás sentimientos y emociones humanas. Y como habrán escuchado, es muy complejo el tema de los celos, está presente en cada momento de la conducta humana, incluso en las relaciones sexuales, que eso lo vamos a dejar para el próximo programa. La relación sexual, Lossky dijo que están presentes los celos. Vamos a ver de qué manera. Pero realmente es un temazo del mundo, de las emociones, del psicoanálisis. Hay que investigarlo en profundidad y él lo hizo derivar de lo primordial, de complejo de Edipo heredado. Los celos yo los investigué a través de Pegan a un niño y creo que es muy psicoanalítico la estratificación que hay acerca de si papá le pega a él, me quiere a mí, donde ya hay una conflictiva triangular. Evidentemente, el Edipo está en la base de los celos. La angustia edípica, tanto el complejo de castración en la mujer como la angustia de castración en el hombre. Hoy Alberto dijo algo que no se escuchó nunca. Habló de la eyaculación precoz y que tiene que ver con los celos. Quiere decir que es un sentimiento presente en cada uno de nuestros sentimientos. Nos vemos.